Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Estamos en la segunda sesión de la serie El sufrimiento, una perspectiva bíblica con Rebeca Otremba. Bueno, bienvenida Rebeca. Estamos muy emocionados de esta segunda clase. Vamos a ir a través de un análisis a través de la Biblia sobre el sufrimiento. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, por tu palabra que nos enseña y nos ayuda a manejar este tema del sufrimiento, dándonos y enseñándonos el propósito, Padre, que podemos encontrar en medio de las circunstancias. Bendice tu palabra hoy, bendice a Rebeca, su vida, su ministerio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenos días. Realmente es un privilegio poder seguir compartiendo de este tema tan importante y tan presente en todas nuestras vidas. Y hoy espero que usted no solamente tenga sus notas a la mano y si no tiene notas, consígase dónde anotar, porque vamos a tener muchos pasajes, muchos análisis y que también tenga su Biblia ahí cerca, porque también vamos a estar mirando hoy. Vamos a hacer un análisis del sufrimiento primero en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento, porque a lo largo de toda la Biblia nosotros podemos ver que aparece ese tema. Entonces vamos a hacerlo muy ordenadamente. Vamos a empezar con el Pentateuco, los libros de sabiduría y así vamos a ir avanzando. Entonces, en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, como ustedes seguramente saben, la Torá incluye historias paradigmáticas del sufrimiento, como el maltrato de José, del que vamos a hablar más de hoy en 8, y la esclavitud de Israel en Egipto. También vemos que la ley en Deuteronomio 27 y 28 prometía prosperidad y bendición por la obediencia y aflicciones y castigo por la desobediencia. Te va bien por un lado, te va mal, sufres por otro lado. En Deuteronomio 8:5 dice: ten por cierto que, así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Dios nos dice que Él nos disciplina para nuestro bien. Y todos sabemos que la disciplina implica sufrimiento. Nunca un niño va a saltar a decir, papi, por favor, disciplíname, por favor. No, eso también pasa en este caso. También en el Pentateuco vemos que los pecados de las personas sí pueden llevar a consecuencias intergeneracionales. Eso lo vemos en Éxodo 20, 5 al 6, dice: no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la 3ª y la 4ª generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. No vamos a hablar de los pecados generacionales y todo el cuento, pero sí pueden haber consecuencias que van más allá. Hay patrones que se continúan en las familias. Si usted ha estudiado el DSM-4 o 5, ahí usted ve que dicen, no, esto es más probable de que pase en alguien de la familia, y lo mismo pasa, nosotros vemos padre alcohólico, el hijo hace lo mismo. Esos patrones sí se repiten y la Biblia también ya nos lo dice. Soy cautelosa porque no todo pecado es por culpa de los demás, y no tampoco significa que como mis papás pecaron, entonces a mí me toca ahora vivir con eso. No, pero ese es otro tema para otro día. Sigamos entonces el libro de los jueces, que también pertenece ahí en esa parte. Ese es un gran ejemplo del ciclo de desobediencia, arrepentimiento, liberación. Ellos pecaban, cuando estaban sufriendo iban a Dios y pues Dios los liberaba y les iba bien. Ahí también vemos que el pecado trae consecuencias y sufrimiento. Ellos les iba bien mientras que obedecían, y cuando no, pues les iba mal. Pero también nosotros vemos ahí relatos donde Dios se angustia y le duele el sufrimiento de su pueblo. O sea, Dios no es un Dios que está ahí buscando poder castigarnos y poder condenarnos de alguna forma. Realmente
se angustia con el dolor de las personas, especialmente cuando son indefensas. Y en los libros de sabiduría empezamos con los salmos, y de los salmos son, mejor dicho, un gran ejemplo de relatos donde vemos el sufrimiento de los salmistas y donde realmente usted ahí puede encontrar muchas veces las oraciones que usted tal vez no tiene palabras ni para hacer. Muchas veces relatan vergüenza, temor, dolor, malestar interior. Un tercio de los salmos son lamentos y esas incluyen descripciones gráficas del sufrimiento. Les quiero simplemente que leamos el Salmo 22 y léalo desde la perspectiva de lo que estamos hablando, el sufrimiento de acá de David, más allá, que sí, es un salmo también que habla de Jesús, pero ese no es lo que estamos hablando. Entonces dice ahí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, ¿este es el que confía en el Señor? Entonces que el Señor lo salve, si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza, ven pronto en mi auxilio. Sálvame de la espada, libra mi preciosa vida de estos perros. Arrebátame de los fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel, pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea. Cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también lo servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A las que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Ahí vemos claramente ese sufrimiento de David, esa agonía. Se sentía abandonado por Dios, despreciado por la gente, recibió burlas, estaba en dificultades, rodeado de enemigos, estaba agotado física y emocionalmente. Pero en medio de todo vemos que él se aferra a Dios, clama a Él y tiene la certeza y confianza que Dios sigue en su trono y que Él actuará. Nosotros no vemos que él reclame a Dios por su sufrimiento o que le eche la culpa a Dios, pero sí expresa plenamente todo lo que hay en su corazón. Él trae su angustia a Dios, clama por la intervención de Dios, confiando en quién es Él.
Ese es uno de los salmos. Salmo 37 y 73 también muestran a los salmistas preguntantes por qué los justos sufren y los malvados prosperan. Ahí comenzando el Salmo 37 dice, no te inquietes a causa de los malvados ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Y ahí nosotros vemos más adelante toda esa lucha que David expresa de cómo así que les va y que no sé qué. Y el Salmo 73 es otro, y el Salmo 73, 16 dice, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Y yo creo que nosotros nos podemos unir a eso. Muchas veces vemos que no entendemos el por qué los malvados, los delincuentes, todos ellos les va tan bien en la vida y uno que sigue a Dios, que es obediente, que todo eso le cuesta. Eso era un cuestionamiento que ya tenían los salmistas y que nosotros hoy en día también tiene. Salmo 44, 24 también expresa la pregunta de por qué Dios parece pasar por alto el sufrimiento y opresión de su pueblo. Dice, ¿por qué miras para otro lado? ¿Por qué pasas por alto nuestro sufrimiento y opresión? Claramente vemos que los salmistas se podían expresar con Dios libremente. A ellos no les importaba ese hecho. Ellos realmente decían, yo me voy a expresar a Dios, sabiendo que Dios finalmente está en control y que es todo eso. Pero nosotros también podemos salir y hasta traer nuestros cuestionamientos a Él y decir, pero ¿por qué Él sí y yo no? Y Job, el otro que habla aquí en los libros de sabiduría, es la persona, nuevamente, de hoy en 8 vamos a analizarlo un poquito más, que es un gran ejemplo de alguien que lucha con ese problema de sufrimiento. Y él busca una explicación del por qué Dios permite que el justo sufra. Y sí, o sea, lo animo a leer ese que es difícil. O sea, Job tampoco es que me guste a veces leerlo porque ese enredo de lo que dicen los unos y que lo dicen los otros. Pero ahí vemos a Job expresando su dolor, su frustración, su incapacidad de entender el sufrimiento y pues finalmente a la conclusión que llega. Bueno, ¿qué en cuanto a los profetas? También vemos frecuentemente en los libros proféticos que se relata el sufrimiento como castigo para personas y para naciones o una reprimenda para el pueblo de Dios. Ahí Jeremías y Lamentaciones proveen una visión profética del sufrimiento nacional. Ahí Jeremías 9, 17 al 26 dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Piensa en todo esto y llama a las que se les paga por llorar. Manda traer a las mujeres que lloran en los funerales. Rápido, comiencen a llorar, que las lágrimas fluyan de sus ojos. Escuchen a los habitantes de Jerusalén llorando desesperados. Estamos arruinados, estamos totalmente humillados. Tenemos que abandonar nuestra tierra porque derribaron nuestras casas. Escuchen ustedes, mujeres, las palabras del Señor. Abran sus oídos a lo que Él tiene que decir. Enseñen a sus hijas a gemir. Enséñense unas a otras a lamentarse, pues la muerte se ha deslizado a través de nuestras ventanas y ha entrado a nuestras mansiones. Ha acabado con la flor de nuestra juventud. Los niños ya no juegan en las calles y los jóvenes ya no se reúnen en las plazas. Esto dice el Señor. Se esparcirán cadáveres a través de los campos como montones de estiércol, como manojos de grano después de la cosecha. No quedará nadie para enterrarlos. Esto dice el Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Se acerca la hora, dice el Señor, cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo, pero no en espíritu. A los egipcios, a los edomitas, a los amonitas, a los moabitas, a la gente que vive en el desierto en lugares remotos, y sí, aún a la gente de Judá, igual que todas estas naciones paganas. El pueblo de Israel también tiene el corazón incircunciso. Aquí habla del sufrimiento que estaban enfrentando Israel y cómo ellos estaban desesperados. Les dice, sí, lloren, lamenten,
Vemos, si usted lee todos los profetas, de que tenía su razón de ser, pero también Dios reconoce ese dolor y hasta anima a que lo expresen, lloren, lamentense, expresen ese dolor. Isaías resalta las aflicciones del siervo sufriente, que sabemos que es Jesús, un hombre de dolores. Y de Jesús también vamos a hablar más a fondo de hoy en ocho. Pero hay unos pasajes que también les quiero leer. Isaías 42, 1 al 4 dicen: miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él, él hará justicia a las naciones. No gritará ni levantará su voz en público. No aplastará a la caña más débil ni apagará una vela que titila, les hará justicia a todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aun las tierras lejanas más allá del mar esperarán sus instrucciones. Acá vemos no a Jesús sufriendo, pero a Jesús ayudando a los sufrientes, a los débiles, al que está en problemas. Jesús va a hacer eso. Y Isaías 52, del 13 hasta todo el 53, muy conocido ese pasaje. Dice: miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará muchas naciones, los reyes quedarán mudos ante él. Verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído hablar. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Ahí nosotros vemos a Jesús sufriendo. Vamos a hablar de Jesús de hoy en 8, pero habla de sufrimiento. Y nosotros vemos que los profetas también comunican que el Señor soberano supervisa la miseria y calamidad. Y Él va a castigar el daño hecho a su pueblo y los indefensos. Nosotros muchas veces decimos: tranquilos, no se preocupen, ahorita ellos les están haciendo daño, pero yo me voy a encargar de que ellos ahora más adelante paguen por eso. Este es un pequeño análisis bien rápido del sufrimiento en el Antiguo Testamento. Seguramente podríamos hasta encontrar muchos más pasajes, pero nosotros vemos que el sufrimiento ha estado presente desde la caída.
que es parte de la vida del ser humano. También vemos que no siempre se sufre por causa de un pecado, pero que a veces es como sin justificación. Eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue en el Nuevo Testamento y eso sigue real hoy en día. Si se acuerdan, si estuvieron hace 8 días, hay diferentes causas por qué sufrimos y no todo es pecado. Entonces pasemos al Nuevo Testamento. Entremos primero en los evangelios, especialmente los sinópticos, se enfocan en las aflicciones de Jesús. Él anunció que el sufrimiento iba a ser un componente necesario de su misión. Él nunca dijo, me va a ir bien y yo no voy a sufrir. Él sufrió angustia al considerar el dolor del pueblo. Ahí en Lucas 13:34 dice, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Él ahí expresa ese dolor del pueblo que no se dejaron ayudar. También vemos que él lloró con las personas, se conmovió profundamente. Y bueno, vamos a hablar más a fondo de Jesús de hoy en ocho, pero él realmente no es que sea, usted está sufriendo, pues, a ver, la eternidad le va a ir mejor. No, él lloró con las personas, se compadeció con las personas, le dolió que la gente tuviera que sufrir. También las bienaventuranzas prometen bendición a aquellos que son perseguidos por la justicia. Ahí dice, Dios bendice en Mateo 5:10-12, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Ahí vemos, va a haber persecución, va a haber sufrimiento para el justo, pero también va a haber bendición. Y en Juan 16:33, Jesús claramente nos dice que en este mundo vamos a tener aflicción, pero que Él tiene la victoria. Y dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Él de una nos dice, ustedes van a enfrentar pruebas, dificultades. Eso es parte de la vida, pero tranquilos, yo estoy con ustedes, yo ya tengo la victoria, sigan adelante. Vemos que Jesús nunca negó el sufrimiento en la vida del ser humano y nunca nos prometió que no íbamos a experimentar sufrimiento una vez que lo siguiéramos. Al contrario, más bien nos dice que por ser sus seguidores vamos hasta tener que sufrir cosas extras por ser sus seguidores. Pero la diferencia es que nosotros no estamos solos. Él está con nosotros. Y Él nos ayuda, Él nos entiende. Y bueno, vamos a ver más de ese Jesús sufriente de hoy en ocho. Y vemos que los sufrimientos de Cristo se convirtieron en un tema de esas proclamaciones apostólicas de Pablo. De manera frecuente él discutía el sufrimiento, frecuentemente él mencionó sus propios sufrimientos. De hoy en ocho vamos a hablar de él un poquito más. Pero yo quiero analizar algunos pasajes de Pablo sobre el sufrimiento. El primero es Filipenses 1:29. Dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Acá Pablo, ¿qué dice? Es un privilegio sufrir por Cristo. Yo sé que a nosotros nos cuesta aceptar eso, pero la Biblia dice, es un privilegio sufrir por Cristo. O sea, podemos ser parte de esto. Colosenses 1:24 dice, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Aquí vemos que Pablo se alegraba de sufrir por los creyentes porque así participaban en los sufrimientos de Cristo. Nuevamente, como habíamos dicho hace 8 días, no son los que trajeron la salvación, pero sí vienen por el mensaje que Jesús trae. Y nosotros también debemos alegrarnos al poder participar en los sufrimientos de Cristo.
Esos son sufrimientos obviamente que no vienen por el pecado, sino que son sufrimientos que vienen por vivir una vida recta en un mundo caído. El sufrimiento que tal vez viene a favor de una persona que todavía no conoce y que uno se duele y sufre por esa persona. Primera de Corintios 12, 26 al 27 dice, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Qué habla? De que cuando una persona del cuerpo de Cristo sufre, todos están sufriendo con ella. Significa que el dolor de los demás sí me afecta y me debe preocupar y afectar. O sea, a veces nosotros queremos negarlo y queremos que eso es problema suyo, ve a ver qué hace. No, al fin y al cabo, de alguna forma me va a afectar. En Filipenses 3, 10 al 11, dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¡Qué desafío para nosotros! Ser como Pablo y anhelar sufrir con Cristo para participar de la resurrección. Él anhelaba ese sufrimiento por lo que traía. Romanos 8, 17 dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Nos gusta la primera parte, participar de la gloria de Dios y ser herederos de ella. Pero claramente este versículo muestra que hay dos lados de la moneda. Participas de su gloria, eres heredero, también debes participar de su sufrimiento. No recibimos lo uno sin lo otro. Ambas cosas van juntas y eso es la verdad. Romanos 8:35 claramente nos muestra que va a haber sufrimiento, pero que ese no nos separa del amor de Cristo. Todos lo conocemos. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. También en Isaías 43, que pues no es del antiguo, pero vemos que aunque pasemos por el agua, por el fuego, no vamos a estar solos, eso es seguro. O sea, en medio de nuestras aflicciones tenemos compañía, tenemos a alguien que es superior y que nos va a ayudar en medio de todo esto. Y la última cita que quiero usar de Pablo es 2 Corintios 4:17. Ese es un versículo que la verdad nos debería animar y enfocar. Dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Nuestras dificultades y sufrimientos son pequeños, no durarán por mucho tiempo, son temporales. Y es clave tener ese enfoque, ver más allá del momento. Yo lo puedo decir en mi vida, hay sufrimiento que yo he tenido y ya no está, porque era temporal. Pero si yo me hubiera quedado ahí en eso, pues hubiera alargado el sufrimiento o hubiera perdido la esperanza, no hubiera seguido adelante. Uno a veces está más tiempo sufriendo porque uno cree que esto nunca se va a acabar. Pero mientras que uno dice, oye, Dios dice, Jesús dice, esto solo es temporal, esto es pasajero, es pequeño, me va a dar un enfoque, ver más allá del momento, ver que esto va a producir algo mucho mejor y duradero. Sigamos entonces con Hebreos. Hebreos muestra a Cristo como sumo sacerdote que puede comprender las debilidades humanas porque fue probado y sufrió. Ahí en Hebreos 2:18 dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Jesús nos comprende y es el mejor ayudador, el mejor consejero, porque Él pasó por lo mismo. Y Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él pasó por todo lo que hemos nosotros pasado. La diferencia es que Él no pecó.
pero Él nos comprende. Y nosotros también vemos que el autor de Hebreos dice que Cristo aprendió la obediencia por lo que sufrió. No aprendió la obediencia por la leche que le dieron, por ser Jesús o algo. Dice Hebreos 5:8, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Si Jesús pasó eso, ¿qué esperamos nosotros? Y también dice, fue perfeccionado por el sufrimiento. Ahí dice Hebreos 2:10, Dios para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Entonces, si Jesús tuvo que sufrir para aprender obediencia y para ser perfeccionado, ¿qué esperamos nosotros? Debemos esperar lo mismo, mínimo, porque Él fue el Hijo de Dios. Y en Primera de Pedro, nosotros vemos también a Jesús como un ejemplo en sufrimiento. Ahí en Primera de Pedro 2, 21 al 25 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Y en el capítulo 4, versículo 1 dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Claramente dice, Jesús es su ejemplo de alguien que sufrió. Prepárense, alístense, porque ustedes van a pasar por lo mismo. Ustedes también van a sufrir. Y a la verdad, nosotros no hemos sufrido tanto como Jesús sufrió. Y la semana pasada, si ustedes se acuerdan, analizamos un poquito más Primera de Pedro 4, 13 al 16. No voy a entrar en eso, pero ahí miramos también los beneficios del sufrimiento, para qué servía. Y en Primera de Pedro 5, 10 se nos habla de sufrir por un tiempo para después ser restaurados y fortalecidos. Dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Se va a sufrir, pero después va a venir la restauración, la fortaleza y vamos a seguir avanzando. Y finalmente terminamos con Apocalipsis. Ese libro nos advierte de la ira de Dios derramada sobre la tierra y el sufrimiento que les espera a los incrédulos. Ahí dice en Apocalipsis 20, 11 al 15, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí vemos la ira de Dios, ahí viene la justicia, ahí viene el fin del sufrimiento para los creyentes, pero va a haber la ira de Dios. También, en ese sentido, el libro promete a los creyentes que Dios secará toda lágrima de nuestros ojos en los nuevos cielos y la nueva tierra. También habla de que Él lleva cuenta de nuestras lágrimas. Dice Apocalipsis 21, 1 al 4. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo.
Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Va a haber, va a llegar un punto, llegar un momento donde ya no va a haber sufrimiento, donde ya no va a haber lágrimas. Y bueno, en general, las escrituras no llaman a los creyentes a resignarse o aceptar el sufrimiento. Ay, me tocó sufrir y ay, pobre yo. Más bien sí nos llama a aliviar el dolor y malestar según se pueda. O sea, si usted está sufriendo porque se está alimentando mal, pues aliméntese bien. Si usted está haciéndolo por pecado, pues haga ayuda. Si usted ve a otra persona sufrir y usted le puede ayudar de alguna forma, pues hágalo. Ahí también las escrituras nos animan a responder de manera comprensible a los que sufren y de apoyarlos. Ahí las primeras citas hablan de eso. No las voy a leer todas. Romanos 12:15 habla, sufren con los que sufren, rían con los que ríen. Job también habla de que, oye, comprendan el dolor. Les invito nuevamente, si no tienen las notas, anoten las citas para que ustedes lo vayan y vean. También, según 2 Corintios 1:4 al 5, nos dice que nosotros debemos consolar a los demás. También nos dice de soportar las cargas unos de los otros. Gálatas 6:2 dice, soportad las cargas los unos de los otros. Debemos orar por los enfermos. Santiago 5:13 al 16 nos habla de eso. Cuidar a los encarcelados. Hebreos 13:1 al 3. Y dar asistencia material según Santiago 2:15 al 16. O sea, si yo veo a alguien que está sufriendo porque no tiene, pues yo le voy a ayudar. Si yo puedo orar por el enfermo, pues lo voy a hacer. Esas son nuestra responsabilidad. Es eso, es ser comprensible con los que sufren y apoyarlos, consolar, soportar las cargas unos de los otros, orar por los enfermos, cuidar a los encarcelados y dar asistencia material. Nosotros debemos, como Jesús, transformar el sufrimiento de una manera activa. Pero al mismo tiempo nosotros vemos que en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en todos, que es parte normal de todo ser humano, creyente o no creyente, sufrir. Eso es parte de. Entonces hemos visto hacia la carrera un panorama en la Biblia del sufrimiento. Bueno, entonces yo ahora cómo manejo el sufrimiento en mi vida. Y pues yo creo que ya muchos versículos nos han retado, nos han desafiado y tal vez usted ya tiene algunas cosas por hacer, pero yo quiero en el tiempo que nos queda dar unas pautas prácticas, cómo enfrentar el sufrimiento en mi vida. Y de ahí concluiremos de cómo poder usar nuestra teología del sufrimiento para ayudar a los demás. Entonces, lo primero que yo debo hacer es analizar si la causa del sufrimiento es por pecado o por una razón fuera de mi control. Esa es muy sencilla. ¿Es por pecado? Bueno, si es por pecado, ¿qué debo hacer? Arrepentirme y hacer lo necesario para salir de ese sufrimiento. O aceptar que ese sufrimiento es consecuencia de ese. Así es de sencillo. Es pecado, me arrepiento, hago lo necesario para salir de ese. Si veo esto ya no hay nada que hacer, tengo que vivir con eso, pues vivo con esa, acepto esa consecuencia. De ahí, si la causa está fuera de nuestro control, yo lo primero que debo hacer es aceptarlo como parte de mi vida y darme cuenta que todo ser humano enfrenta sufrimiento. Es lo primero, es decir, ok, listo, no me gusta, yo no lo causé, todo ser humano tiene que sufrir. ¿Qué debo hacer después? Darle un nuevo significado. Romanos 8:28 al 29 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos.
Ese versículo nos muestra que Dios puede obrar para el bien aún en medio del sufrimiento. Yo debo mirar qué quiere Dios enseñarme por medio de este. ¿Qué puedo yo sacar de provecho, si se puede decir así, de este sufrimiento? El sufrimiento puede desarrollar carácter, refinar mis perspectivas, reorientarme y enriquecer la experiencia. Ahí Romanos 5, 3 al 5 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, nosotros vemos que el sufrimiento nos puede desarrollar, puede ayudarnos en ese proceso. Santiago 1, 2 al 4 también habla de eso. También los sufrimientos o las aflicciones tienen el potencial de demostrar el poder y la gracia de Dios y de producir dependencia de Él. Muchas veces las personas que más están sufriendo, más cerca están de Dios y más se aferran a Dios. Entonces, dale un nuevo significado a tu sufrimiento. Míralo desde otra perspectiva. También usa tu sufrimiento para acercarte más a Dios, para depender más de Él, de su gracia. Es en esos momentos donde, y cuando uno no entiende y cuando como que uno no puede hacer nada contra ese sufrimiento, échate en las manos de Dios, recibe su gracia, su favor, acércate más a Él y no te alejes más de Él. También usa tu sufrimiento para ayudar a otros. Eso dice en 2 Corintios 1:6, que nosotros hemos sido consolados para consolar. Entonces, si tú has sufrido o si estás sufriendo, ¿por qué no levantas la mirada y miras a tu alrededor a quien tú puedes ayudar? Porque eso es clave. Eso te va a dar sentido, eso te va a dar propósito, eso te va a ayudar como a mirar hacia otro lado y a decir, aunque yo sufra aquí, por lo menos estoy logrando un bien. También debemos entender que la vida es temporal, que todavía nos espera lo mejor y debemos desarrollar una perspectiva eterna. Sé que no es fácil, pero eso nos va a ayudar a decir, ok, esto es temporal, esto va a pasar, todavía me espera lo mejor. Yo, mientras que yo esté en esta vida, voy a hacer lo mejor de esto, pero teniendo claro que todavía viene lo mejor. También debemos ser sinceros con Dios y expresar nuestro dolor, nuestras luchas, con total confianza. Dios no quiere que tú te hagas el de cara feliz, que todo está bien, hoy estoy bendecido, y por dentro estás muriéndote. Eso lo podemos hacer tal vez con las personas, pero con Dios seamos sinceros, expresémosle, peleémosle, cuestionémosle, Él no le importa. Él dice, ven acá y hablamos y aquí estoy yo. También debemos aceptar que muchas veces no vamos a entender el porqué del sufrimiento que enfrentamos. Eso es, y ahí debemos decir, Señor, no lo entiendo, ok. Debemos confiar en que Dios está en control, que Él no nos va a abandonar y que Él nos va a ayudar en medio de esto. Y que su propósito se va a cumplir a pesar de que realmente no vamos a entender. Hay muchas veces que uno dice, pero ¿por qué un niño, un bebé tuvo que morir? Entonces, ¿por qué le dio vida si después lo mató? No vamos a entender el por qué en esta tierra. Pero Dios está en control, Él no nos abandona y Él está con nosotros. Y también, finalmente, no debemos juzgar a los demás por su sufrimiento o por cómo ellos reaccionan al mismo. Nosotros debemos ser comprensibles con el dolor que ellos tienen. Debemos ser comprensibles con tal vez las dudas, los cuestionamientos que ellos puedan tener con Dios o hasta sus peleas con Dios. Si nosotros podemos pelear con Dios, pues la gente también. Ese es como clave. Y finalmente, ¿qué podemos nosotros hacer con nuestra teología de sufrimiento que hemos visto estos 2 martes para ayudar a los demás? Lo primero y lo clave y lo que, mejor dicho, quédense con eso. No demos lecciones teológicas sobre el sufrimiento y las razones bíblicas cuando la persona ha experimentado un trauma o está en plena crisis. Cuando está en el sufrimiento y está, no le vengan, no, mira, es que estas son las razones. Yo aprendí en comprensión de los tiempos esto y esto. No, eso no es el momento, por favor. Eso nos ayuda a tener la base para saber cómo abordar el asunto, pero no es el momento para enseñarlo. Eso va a venir después. También
Nosotros nos debemos ver como la presencia de la gracia y el amor de Dios en esos momentos, para darle la respuesta indicada o para proveerle la razón o respuesta a su sufrimiento. No estamos para eso, sino solo para acompañar. Muchas veces ministra mucho más el solo estar ahí, calladito, como los amigos de Job los primeros días. Simplemente, oye, yo estoy aquí, es tranquilo, la gracia y el amor de Dios. También ser una fuente de aceptación. O sea, nunca confronte, reprenda a alguien por verbalizar su confusión en cuanto a Dios y su situación. Dios entiende el dolor por el que están pasando. Debemos aceptar ese dolor y permitir que ellos realmente lo ventilen. Y vemos en el caso de Jesús y Job que ellos pudieron ventilar ese dolor sin que Dios Padre los aniquilara. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para aniquilar o juzgar a una persona cuando está sufriendo? También seamos una fuente de afirmación. ¿Eso qué significa? Ayudarlos a entender que Dios los valora, que no importa el tipo de culpa que puedan sentir, Dios los valora, que no son cristianos terribles por sentir eso, por tener esa crisis de fe o por estar sufriendo, sino afirmarlos y decirle tranquilo. Y también ser una vasija de ánimo. Traiga esperanza a su situación de una manera significativa y sensible. Use metáforas bíblicas para edificar la esperanza. Por ejemplo, citas que describen la compasión de Jesús. Tal vez sea el momento, dependiendo del sufrimiento y del momento, de hablar del cielo, de compartirles de esa esperanza. Nosotros debemos ser muy sensibles a la guía del Espíritu Santo y cuál es el ánimo o la palabra que Dios quiere darle a esta persona. Y debemos asegurarles que van a estar bien, pase lo que pase. Se vaya el sufrimiento, no se vaya, van a estar bien. Y finalmente, conéctalos con otros que han pasado por situaciones similares. Con eso, usamos la cadena de consuelo de Dios. Y finalmente, vemos que el sufrimiento tiene muchos orígenes, es un asunto muy complicado, pero todo sufrimiento tiene un propósito en el gran plan de Dios. Mientras estemos en esta tierra, vamos a sufrir por una u otra razón. Pero lo importante es tener clara la perspectiva bíblica o teológica del asunto y poder aceptar que va a haber sufrimiento, reconocer las posibles razones de este y así saber cómo enfrentarlo mejor o qué hacer o qué no, y ayudar a otras personas que están sufriendo. Sí, no nos gusta sufrir y quisiéramos no tener que hacerlo. Pero nosotros sí tenemos una esperanza y sabemos que Dios nos entiende, que está con nosotros y nos va a sacar adelante, pase lo que pase. Espero que esto los anime, les ayude y la próxima semana vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de personas que sufrieron y cómo manejaron esa situación también, para nosotros como que ayudarnos un poquito más. Realmente creo que esto nos puede ayudar un poquito para ver el sufrimiento de otra perspectiva y de enfocarnos. Así que gracias por su tiempo, espero esto les ayude y nos veremos de hoy en 8 para seguir explorando este tema tan vasto. Muchas gracias, Rebeca. Quisiera hacerte un comentario y una pregunta a su vez. Hablaste sobre el sufrimiento y dijiste que el sufrimiento es algo que todos experimentamos, los incrédulos, los creyentes, es igual que la lluvia, cae sobre buenos y cae sobre malos. Y dijiste algo que es interesante, ¿no? Dijiste que el sufrimiento siempre produce algo. Eso fue lo que yo entendí. El sufrimiento siempre produce algo. Entonces, mi pregunta es, para que produzca algo, ¿debemos entonces abrazar el sufrimiento? Sí, digamos, eso es creo que muy normal, que no nos gusta sufrir y buscamos cómo evitar el sufrimiento. Y más nos pasa que, claro, hemos sufrido tanto, entonces porque yo debo sufrir más, entonces yo me voy a salir de eso. Creo que es un desafío para todos, todo ser humano y especialmente nosotros, de realmente decir, yo voy a cambiar mi perspectiva. No es ahora resignarse, pero sí es reconocer que vamos a sufrir y tenemos que aceptar eso y tener como una mejor perspectiva nos va a ayudar en medio de nuestros contextos tan complicados
de poder vivir una vida con esperanza. Y yo creo que es una forma de nosotros poder ser testimonio y de luz para la gente entre nosotros mucho más fuerte por esa misma hecho de que estamos buscando utopías y huir del sufrimiento. Yo creo que es una oportunidad que nosotros tenemos para poder ayudar mejor a las otras personas. Entonces, ese es un desafío, sí. ¿Nos cuesta? Sí. Pero creo que el ciudadano del reino acepta el sufrimiento y le da un nuevo sentido. Sí, muchas gracias. Perspectiva. Esta es una realidad, esta es una situación real. Un creyente quien experimenta problemas físicos. Entonces, en su corazón, en su mente existe la gran pregunta, Dios da promesas. ¿Para qué dio promesas si no me sana? Entonces tiene una bronca en su corazón con Dios. ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo nuevamente digo, Dios da promesas, pero nosotros también somos muy dados a coger promesas y creer que Dios nos está dando esa promesa a nosotros, mientras que Él tal vez te está diciendo, sí hay sanidad, pero esa viene cuando estés conmigo en el cielo. O sea, Dios da promesas, sí, pero mientras que la cumpla puede ser que sí, que la promesa es verdad, pero tal vez su cumplimiento no es ahora, puede ser a medio o largo plazo. Y es también entender, Dios va a cumplir su promesa, pero no en mi tiempo y probablemente no a mi manera. Y es descansar en ese hecho de que Dios va a cumplir, pero mientras que la cumple, ¿cuál va a ser mi actitud y cuál va a ser mi perspectiva? Y cómo voy a usar el sufrimiento aunque no veo el cumplimiento de la promesa. Podemos ser como Abraham y ayudarle a Dios y la embarramos. O podemos esperar a que Él lo cumpla. Sí, Becky, buenos días. Gracias por estas lecciones, de verdad, de mucha bendición y ayudarnos a entender una perspectiva. Gracias por recordarnos también de que no podemos espiritualizar todo con versículos bíblicos y principios bíblicos que son verdad, pero que en determinado momento de pronto la situación y las personas necesitan otra cosa. Gracias por recordarnos. Pero en ese mismo orden de ideas, desde la perspectiva, digamos, del consejero, la pregunta que tengo es, ¿hasta qué punto, porque entiendo que las personas que están sufriendo a veces son presas de este espíritu de conmiseración, ¿cierto? Están muchas veces sumergidos tan en el dolor que a veces tienden a exagerar un poco la realidad o la situación que están viviendo y a veces no ven nada, ¿no? Y todo es oscuro, todo es pesimismo. Y entiendo que hay que ser empáticos, pero ¿hasta qué punto yo puedo permitir como consejero o acompañar a las personas a pasar por ese proceso que los lleva a autocompadecerse, a no mirar con esperanza, a no mirar la luz al final del túnel? Entiendo que en la psicología hay una técnica o es parte de una terapia llamada la terapia del shock, donde a las personas le ponen una dosis de realidad. Como digo, es como ponerle el cable a tierra para que aterrice y se despierte un poco. Entonces, ¿cuál es la línea? ¿Hasta qué punto permitimos, no sé si me estoy dejando entender, hasta qué punto permitimos y acompañamos con empatía a las personas en su dolor y hasta qué punto realmente le decimos, oye, no es así, y más bien le damos una dosis de realidad de la situación y le ayudamos desde el punto de espiritual también a mirar la perspectiva eterna? Yo creo que una cosa clave es cuál es el momento del sufrimiento de la persona. El inicio, la crisis, ya está complaciente en medio de ese sufrimiento y ya como que se quedó y ya como que, ay, esta es mi nueva realidad. Yo creo que en el momento inicial de sufrimiento, cuando está expresando su dolor y cuando tal vez sí está como que metido en todo eso, es un momento de mostrar empatía, de ayudar y de entender y también de primeramente sí ser esa presencia. Cuando ya yo camino con esa persona y veo que sigue y sigue en ese punto,
pues obviamente yo tengo que ayudarle a decir, oye, hay esperanza y todo el cuento. Cuando esa persona como que eso entra por un oído y sale por el otro, la clave ¿cuál es? Ahí sí me toca hacer terapia de shock y hacerle entender a la persona que no es la solución, o que ya le dimos el tiempo para conmiserarse, para sufrir, le entendimos, le dimos algunas cosas. Ahora es momento de decirle, oye, si sigues así, vas a seguir así. ¿Quieres seguir así? Dale, sigue sufriendo. Pero creo que todo depende del proceso que nosotros estamos llevando con la persona. Creo que ahí es mucho discernimiento del espíritu y de ver, oye, esta persona realmente, esto es algo genuino o esta persona ya esto lo cogió para tenerte ahí de escucha todo el tiempo y de que alguien le diga, ay, que anda tan pobrecito, pobrecito. Cuando tú ya te das cuenta, ahí ya es hora de decir, oye, ya te ayudé tanto tiempo, es hora de que o andas o te suelto, ¿sí? Es saber discernir cuándo. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, yo tengo otra pregunta y tiene que ver con el sufrimiento y los límites. ¿Cuándo es sano pasar por un sufrimiento y bajar la cabeza? ¿Y cuál es el límite cuando la persona está pasando por abuso y la persona tiene que decir, no, aquí no, no, no? Porque yo creo que aquí tenemos pastores, líderes y todo tipo de cristiano, y yo creo que necesitamos entender cuáles son los límites entre el sufrimiento, que lo aceptamos y pasamos por el sufrimiento, y cuándo es que decimos, no, esto no lo acepto en mi vida. Sí, muy buena pregunta. Yo nuevamente digo, uno, digamos, inicialmente agacha la cabeza y pasa, pero creo que lo clave es ver, como habíamos visto, el sufrimiento es parte de, pero no se nos llama resignarnos a ese sufrimiento y muchas veces nosotros volvemos como de un extremo al otro, ¿sí? De no querer sufrir a mártires, ¿sí? Vamos de extremos y es como encontrar ese balance, decir, listo, si esta persona, pues nosotros tendríamos que ya también mirar casos concretos, pero digamos, cuando ya está vulnerando mi integridad física, espiritual y emocional, ese es semáforo en rojo oscuro, yo ahí lo tengo que parar y decir, oye, pare. Si yo veo que es, digamos, me está afectando, está abusando, pero Dios me está mostrando, quédate ahí o espérate, pues yo ahí tengo que hacerle caso a Dios. Pero yo creo que todo caso de abuso, cuando yo veo lo que es una persona sobrepasando sus derechos, entrando en mis derechos y entrando en mi mundo de una manera abusiva, yo tengo que parar, ¿sí? A menos de que Dios me diga otra cosa, pero no, nosotros no debemos sufrir por gusto y quedarnos ahí, porque eso tampoco es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O sea, Él nunca está a favor del abuso. Muchas gracias. Otro tema que me parece muy interesante es que nosotros vivimos en un mundo súper ocupado. Y hay dolores, hay sufrimiento, pero seguimos. Es como la tiranía del dolor y de las ocupaciones y siga y siga y siga. Y no hay tiempo para procesar nada, y no se procesa el dolor. Entonces se acumula esto. Y yo aprendí hace mucho tiempo que si la persona no tiene tiempo y no llora y no sufre y no desahoga eso, lo que puede pasar es que entra en ira. ¿Y podrías ayudarnos a decir de pronto una técnica para aprender a manejar el sufrimiento, a reconocer el sufrimiento, a reconocer el dolor? Hay personas que ni siquiera reconocen el dolor, siguen y siguen y siguen y no reconocen el dolor. Definitivamente, si uno no expresa el dolor y de alguna forma, eso solo se va a volver una bola que después estalla o en ira o en todas las enfermedades psicosomáticas o en muchas otras cosas. O sea, eso tiene efectos no solamente mentalmente y emocionalmente, sino también físicamente. Entonces, sí es bueno y necesario uno poder desahogarse. Y sí, nosotros somos personas muy ocupadas, una forma muy, tal vez muy práctica,
Es realmente decir, yo cada día voy a tomarme 5 minutos para hacer un análisis. O sea, es como que, ok, me paro, nosotros estamos haciendo análisis, tal vez, uy, me tengo un dolorcito aquí, tengo un dolorcito allá, pero hacer como un análisis, bueno, yo cómo estoy por dentro. Es decir, bueno, yo qué sentimientos estoy teniendo hoy. Estoy bien, estoy mal. Y como que eso solo necesitas tomar 1 o 2 minutos como para decir, darte como sentarte un segundito y decir, ¿cómo estoy? Como tú dices, ¿no? Tú haces ese análisis y tú vas y te expresas. Pero sí es como decir, ok, voy a poner eso en mi rutina, así como yo como desayuno, almuerzo y cena, yo voy a sacar un tiempo donde yo me voy a hacer un análisis si necesito procesar algo. Y si necesito procesar algo, tener la ducha, el carro, la forma de cómo nosotros procesamos eso antes de que eso se vuelva algo eh, grande. Meter eso en la rutina tan ocupada, pero meter eso porque eso al fin y al cabo nos va a ahorrar tiempo más adelante, porque si no vamos a llegar a un punto donde ya hasta ahí llegamos. El otro punto, Rebeca, nos gustaría saber cómo defines la gracia, cómo extender gracia en momentos de sufrimiento. Yo soy una persona que necesito aprender a veces por el ejemplo. Tú me lo dices y digo, bueno, ¿y cómo se come esto? Necesito saber. Entonces, sería que tú nos pudieras ayudar a entender cómo explica la gracia, cómo se extiende gracia en el proceso del sufrimiento. Claro, digamos, muchas veces uno se culpa en medio del sufrimiento de por qué yo no hice y de muchas cosas. Y es como poder mostrarle a la persona tranquilo. No es que tú hayas hecho algo, está bien, aun si tú has hecho algo, vamos a seguir adelante. Es como poder expresar comprensión a la persona, es decir, em, sí, aún si ha embarrado, es decir, ok, listo, está bien, reconoce pero vamos a seguir aquí adelante, no te voy a condenar, sí fue, o sea, es como esa comprensión, esa compasión expresada a una persona en sufrimiento, es cuando ya se pueda volver a hacer, es darle un abrazo, es simplemente llorar con esa persona, es escucharla sin juzgar, eh, es estar ahí simplemente y decir, no alcanzo a entender lo que estás pasando, pero me imagino que debe ser muy complicado. Y es como que esa persona pueda, "Uy, está bien, puedo sentir eso, no me están condenando, me puedo expresar". Creo que esa es una forma muy práctica de expresar la gracia. Gracias por tus respuestas. Quisiera preguntarte, ¿cómo se conoce una persona que ha logrado tener balance en su vida con este tema del sufrimiento? O sea, que da muestras de que ha abrazado el sufrimiento y lo entiende. ¿Sería posible creer que una persona que vive de esa manera es una persona que expresa misericordia hacia otros? Lo digo porque pues en mi generación nosotros crecimos siendo indolentes, o sea, podíamos salir a la calle y mirar un poco, ¿no?, de necesitados, mendigos en las calles y pasábamos como si nada. Y sin embargo, ¿será esa una de las señales de que tenemos balance en nuestros corazones? Hemos aprendido a abrazar el sufrimiento y podemos expresar misericordia. ¿Será esa una de las señales de que lo hemos abrazado y sabemos cómo manejarlo? Esa es una de las formas, o que obviamente porque yo habiendo sufrido y habiendo encontrado mi balanza, puedo ayudar mejor a otras personas y puedo ayudarles, puedo entender su dolor y puedo comprender. Creo que también otra forma es no dejarme eh, abrumar y caer por el sufrimiento que yo pueda tener, sino que en medio de eso es como que lo que tan famoso ahora suena, la resiliencia, es aplicar esa resiliencia y sacar lo mejor de esa situación. Yo creo que una persona balanceada también es resiliente. Muy bien. ¿Qué quiere decir resiliencia otra vez? Es el poder sacar lo bueno de una situación difícil, es salir adelante a pesar de, es darle como lo que decíamos en palabras bíblicas, encontrarle significado a tu sufrimiento. Excelente, gracias.
¿Con el sufrimiento podemos obtener el carácter de Cristo? Definitivamente. Nosotros vemos que Jesús aprendió obediencia por el sufrimiento y nosotros también con el sufrimiento aprendemos paciencia, aprendemos todas las características de Jesús. Realmente el sufrimiento es una de las formas que Dios usa para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. En el tema del luto, ese es un sufrimiento muy real y se ha vivido mucho, especialmente en estos tiempos. ¿Cómo podrías aconsejarnos a manejar y administrar a una persona que está pasando por el luto? ¿Y qué es un luto sano y cuál es el límite donde ese luto se vuelve malsano? Y en esa misma línea de pensamiento, mi pregunta es, pasamos por COVID-19, muchos supieron que enterraron a sus seres queridos, pero nunca pudieron estar allí. Creo que es una experiencia tan dolorosa. Esa es una pregunta como para una hora. Ese es todo un tema aparte. El duelo es un tema aparte. Así a la rápida, primeramente es permitir a la persona que lo exprese. Recordar que el duelo tiene sus 5 fases de duelo, de ira, de rechazo, de negación, de aceptación, y el último es el de aceptación. Reconocer esas 5 fases y que esas van y vienen, no van en orden una tras la otra, pueden solaparse. Es entender que bajo circunstancias normales, un duelo puede durar 2 años, puede ser también un poquito más. Cuando ya dura mucho más de eso, tocaría analizar el duelo y trabajar porque ya se complicó. Y obviamente esos duelos del COVID son duelos complicados y esos requieren un trabajo adicional detallado porque si la persona necesita llegar al punto de poder hacer su duelo, hacer su, tal vez lo que llaman en Estados Unidos un memorial, es una muy buena oportunidad de escribir una carta cuando ya se pueda ir al cementerio a hacer su despedida, porque eso sí es claro. Es darle a la persona el tiempo y decir, va a tomar su tiempo y no esperar que el duelo lo hayan hecho en 1 mes, en 2 meses o aún en 1 año. A mí me preocupa una cosa en cuanto al duelo y es la soledad y el aislamiento. He conocido gente en otras culturas que durante el duelo los abrazan, los cuidan, no los dejan solos porque son los tiempos inclusive más peligrosos. En la cultura de Occidente tenemos la tendencia a ser más individualistas y a manejar nuestros dolores solos. Y yo sé, mi corazón rápidamente, cuando yo me pongo en situaciones, yo quiero estar sola. Sí, yo creo que es algo muy natural, quiero estar sola. La pregunta es, ¿hasta qué punto es sabio? O sea, por algún tiempito, pero ¿por cuál es el punto donde esa soledad te puede llevar a entrar en una depresión o a entrar en un aislamiento que no es sano? ¿Qué se recomienda en esos casos? Sí, muy buena pregunta y también no es tan fácil dar una respuesta estándar porque también depende de la personalidad, porque hay personas que su manejo de las cosas son más internas y más personales, pero yo creo que el aislarse y estar en soledad nunca va a ser bueno. Yo creo que hay sus momentos, pero cuando yo ya, nuevamente, y bueno, es muy difícil, yo creo que ahí el círculo de las personas alrededor deben ser muy atentas a cómo ven a la persona si ya se aísla demasiado. Yo creo que más la persona que la está sufriendo no se va a dar cuenta, esto me está haciendo daño. Entonces ahí es el llamado a nosotros de afuera, de estar ahí presentes y de cada no sé cuánto estar ahí como pendientes y rodear a la persona más allá de la persona misma que está sufriendo, nosotros ser sensibles y reconocer, esta persona perdió a alguien. Estamos ahí en los primeros momentos, pero creo que nosotros debemos ser más juiciosos en seguir pendientes de ellos unos meses y unos días después para saber si se están aislando, si están manejando esto de una manera errada. Muchas gracias, Rebeca. Creo que dentro de todas estas respuestas, algo que me quedó claro y es una invitación, es la que estás haciendo de igual que el salmista, que David,
había aprendido a hablar a Dios y cuenta sus emociones. Y cada vez que uno lee los salmos se encuentra cómo presenta todas sus emociones. En el último que leí el día de ayer, él decía, apúrate, apúrate, porque estoy en medio de situaciones difíciles. Realmente yo creo que estás hablando del tema de la oración, la importancia de la oración en nuestras vidas. Muchísimas gracias, Rebeca. Has tocado un tema que nos toca a todos, como se llama, que se llama el sufrimiento. Y es un tema de los cuales casi nunca hablamos, menos en la iglesia. Muchísimas gracias. Realmente esta ha sido una clase muy edificante. Los esperamos en la próxima clase. Que el Señor los bendiga.